Primero, ¿qué cosa es un circuito? ¿Qué representa un circuito? Un circuito está formado por dispositivos. Uno de ellos es la fuente de energía. La fuente de energía. Esta es la fuente de energía. Fuente de energía. ¿No? La fuente. Fuente de energía o también le llaman fuente de tensión. Entonces, en este caso le vamos a llamar fuente de voltaje. ¿Sí? Es la fuente de voltaje. Y lo vamos a representar con la letra E. ¿Ya? Esa es la fuente de voltaje. Los demás dispositivos ya vienen a ser los cables, ¿no? Los cables. Y acá tenemos una resistencia. Una resistencia. Como hemos descrito en la clase anterior, lo primordial que puede existir en un circuito eléctrico son la resistencia, la fuente de voltaje que va a generar una cantidad de voltios. Y acá la resistencia, ustedes ya saben que se da en ohmios. Y va a haber una corriente y es la corriente eléctrica. Es la corriente eléctrica. Esto se da en amperios. Eso se da en amperios. Entonces la conclusión es que la fuente de voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Eso nosotros lo hemos visto en la clase anterior. ¿Ya? Ya. Para este caso, vamos a aplicar las leyes que gobiernan un circuito eléctrico, entre ellos las polaridades. ¿Qué cosa viene a ser una polaridad? Una polaridad representa el sentido conforme va la corriente eléctrica. Por ejemplo, acá, el sentido va a ser, miren, la fuente de voltaje está formada por una rayita grande y una rayita pequeña, ¿no es cierto? Una rayita mayor y una rayita menor. Quiere decir que la corriente va de menor a mayor. Así va a ir. De menor a mayor. La corriente va a pasar a través del dispositivo porque le va a dar fuerza y donde va a alimentar a este circuito. Entonces la corriente va a pasar por este circuito y va a pasar por la resistencia. Entonces la resistencia, cuando la corriente llega a la resistencia, lo va a esperar con un signo más y un signo menos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la corriente, al llegar a la resistencia, va a encontrar esa oposición. O sea, no le va a dar facilidad para que traspase. ¿No es cierto? No le va a dar facilidad. Entonces, como no le da facilidad, entonces la corriente en este caso va a disminuir, porque va a traspasar este conductor, ¿no? Este cuerpo que tiene una resistencia. Llámese, puede ser una bombilla, puede ser un equipo electrodoméstico, qué sé, pero es algo que va a demandar consumo energético por el tema de la corriente. La corriente pasa a través de esta resistencia y lo que va a emanar es un consumo de energía. Pero este consumo de energía también le llaman el efecto Joule. Chicos, apunten a, el efecto Joule es la que se reproduce el recalentamiento de los objetos cuando están en pleno funcionamiento y estas están conectados a la red eléctrica. Entonces, esto es el circuito fundamental. Entonces, ojo, cuidado, va de menos a más, de la recta menor a la recta mayor, va de menos a más y la corriente va pasando. Cuando llega la
la resistencia lo va a recibir con signo más. Traspasa y retorna nuevamente. O sea, es un círculo cerrado, lo que le va a ocurrir a la corriente eléctrica. Este es el principio básico de lo que representa un circuito eléctrico. También hay que también tener en cuenta la ley de nodos. Ley de nodos. ¿Qué cosa es la ley de nodos? Por ejemplo, cuando llega un punto, ¿no? Por ejemplo, llega una corriente, le vamos a llamar corriente 1, cuando llega la corriente en un punto y tiene varias conexiones, acá va a ir una corriente 2 y por aquí va a llegar una corriente 3, ¿no? Una corriente 3. Es casi parecido a la cañería de agua. Cuando la cañería de agua llega a un punto donde se distribuye, esto se va a ir distribuyendo a cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la corriente que llega, las corrientes que llegan, en este caso hay uno, en la que llega al punto, va a ser igual a todas las corrientes que salen. ¿Quiénes salen? El I2 y el I3, ¿no? En este caso, I2 más I3. Esto también es un principio que hay que tener en cuenta para los circuitos eléctricos. ¿Ya, chicos? A ver, una captura y hacemos el primer problema que está en la plataforma. ¿Ya, chicos? A ver, una captura, por favor. Vamos a hacer el primer problema. Espera un momento, por favor. ¿Ya? Voy a borrar. No. Un poquito rápido, porque estamos contra el tiempo. Son menos de 40 minutos. Es un bloque que tenemos. Ya está, ya está. ¿Ya? Gracias. A ver, vamos a ver un problema donde dice, problema número 1, en el circuito mostrado de la figura, determine la diferencia de potencial. La diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre A y B. Entre A y B. Y el circuito sería así. Listo. Ahí tenemos un circuito mostrado. Ahí está. Dice, determine la diferencia de potencial entre A y B. ¿Dónde se encuentra A y B? A y B está acá. Entre A y B. Hasta ahí queremos llegar. Para eso, yo necesito el valor de esta corriente. Necesito el valor de esta corriente que sale por esta fuente de voltaje. Necesito saber cuánto vale esa corriente. Entonces, para eso, yo voy a aplicar el tema anterior. Vamos a aplicar lo que son los acoplamientos de resistencias. A ver, si nosotros nos olvidamos del punto A y B, por el momento, nos olvidamos de los puntos A y B, entonces, ¿qué hacemos? Nos damos cuenta que la resistencia de 2 ohmios o la de 1 ohmio, ¿en qué se encuentran? ¿En paralelo o en serie?
¿En qué se encontrarán? El de 2 y el de una ¿En serie? en serie, muy bien. ¿Y con este? ¿También estarán en serie los tres? Con el de abajo. No, con eso en paralelo. A ver, a ver. Va así y va así, ¿no es cierto? Está en serie. Muy bien, está en serie. Pero luego viene a continuación el otro. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Sigue en serie. Está en serie, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que acá va a haber una resistencia equivalente. Acá el de 3 ohmios va a estar acá. 3 ohmios. Y estos puntos están acá, para tener una idea cómo estoy resolviendo. Ahí está, a ver. Estos dos puntos están acá. Entonces, lo que yo quiero saber es el acoplamiento de estas tres resistencias, que están en serie. Entonces, yo sumando, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería en serie? 6. 6, ¿no es cierto? Sumamos 2 más 1 más 3, nos dan 6 ohmios. Sí. Ahora, ¿cómo calculo toda la resistencia equivalente? Toda la resistencia equivalente. ¿Cómo lo calcularía? Vamos a aplicar un paso corto. Un paso corto cuando hay dos resistencias. Chicos, acuérdense, cuando hay dos resistencias, ¿qué es lo que hago? Multiplico arriba y abajo sumo. Multiplico arriba y abajo sumo. Más rápido, es más rápido. A ver, si y el 3 y el 6 están en paralelo, entonces pongo acá 3, y acá pongo 6, y acá tengo 3, y acá pongo 6. Multiplico arriba y sumo abajo. Y yo digo, 3 por 6, 18. 18. 3 más 6, 9. Y 9. 18 entre 9 sale 2. 2 ohmios. O sea, quiere decir que todo esto vale 2 ohmios. ¿No es cierto? Todo eso vale 2 ohmios. Entonces voy a poner mi fuente de energía. Mi fuente de energía que vale 12 voltios. Ahí está, ¿ve? Y lo acoplo. Y esta es la corriente. Esa es la corriente que yo quiero calcular. ¿A qué sería igual la corriente? Sé que B es igual a R por I, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos visto anteriormente. ¿Cuánto vale el voltaje? ¿Cuánto vale el voltaje? ¿Cuánto sería el voltaje de todo el circuito? 12. Participen. ¿Cuál sería el voltaje? A ver, por acá están participando. 12, muy bien, 12. Vanessa, 12. La resistencia, ya la tengo. ¿Cuánto vale la resistencia? 2 ohmios por la corriente. Conclusión, ¿cuánto vale la corriente? ¿Cuánto vale esa corriente? 6. ¿6 qué? ¿6 voltios o 6 amperios? ¿Qué sería? 6 amperios, bien. Sería 6 amperios. Entonces, esto vale 6 amperios. ¿No es cierto? 6 amperios. Entonces, ahora sí, aquí ya sí vamos a finalizar. Si esto vale 12 voltios, entonces quiere decir que acá también vale 12 voltios, ¿no es cierto? O sea, 12 voltios es la que va a alimentar a este circuito. O sea, quiere decir que si esto vale 12 voltios, acá también vale 12 voltios. Pregunta, a ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la corriente que pasa acá? Esta corriente, ¿cuánto sería el valor? Si este es 12 voltios y este es 3 ohmios, ¿cuál sería el valor de esta corriente? 4. 4 amperios, ¿no es cierto? 4 amperios. Entonces pregunta, ¿cuánto vale esta corriente? ¿Cuánto vale esa corriente? Ojo, ingresa 6 y salen 4. ¿Cuánto sería esto? Apliquen la ley de 3. nodos. ¿Cuánto sería? 3. 3. 3 amperios, ¿será? A ver, si entran 6, acá salen los 2, 4 más 3, 7. No da 7. ¿Cuánto sería entonces? 2. 2. Entonces este sería 2 amperios. Entonces ingresa 2 amperios
para AB y 4 amperios para abajo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué es lo que me están pidiendo? La diferencia potencial entre A y B, o sea, el voltaje. O sea, acá me están pidiendo el voltaje de A y B. Pero yo sé que el voltaje es igual a RI, a R por I. Entonces, la R, ¿cuánto vale la resistencia en A y B? ¿Cuánto vale la resistencia en A y B? ¿Qué me dice? ¿Cuánto vale la resistencia entre A y B? Entre A y B, ¿cuánto vale la resistencia? A ver, 2. 2. Acá está, muy bien, 2. Ahora la corriente que pasa por AB. ¿Cuál sería la corriente que pase por A y B? ¿Cuánto sería? 2 también. 2. 2. 2. ¿Y cuánto saldría acá? ¿Cuánto saldría? 4. 2 por 2, 4. 4. ¿4 qué? A ver, Amperios. 4B. ¿Cuánto sería? ¿4 qué? 4 amperios. Amperios. No, BAB es igual a R por I. R vale 2 ohmios. I vale 2 amperios. Acá está, ¿ve? 2 amperios. Es la que pasa acá. Ahí está, ¿ve? Los 2 amperios. Entonces, cuando yo multiplico los dos, ¿qué estoy hallando? El AB, ¿no es cierto? ¿Y en qué se da el AB? ¿4 qué? ¿4 qué? A ver, ¿quién me dice? A ver, alguien respondió, tuesta, voltios, voltios, voltios. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando el R por I, R ohmios y amperios. Multiplicamos los dos, nos da 4 voltios. Por lo tanto, el voltaje también se le llama diferencia de potencial entre A y B. Por lo tanto, la respuesta sería 4 voltios. ¿Ya, chicos? A ver, ojalá que nos sobre un tiempo. Ojalá en esta semana, como el examen de ustedes es de aquí a 2 semanas, ojalá que haya un espacio y vamos a hacer más ejercicios de tema. ¿Ya, chicos? A ver, hagan una captura, porque veo que no lo veo muy bien. Ya tenemos que hacer más refuerzo. A ver, una fotito, chicos. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Ya toman una captura, chicos. Apuren para borrar la pizarra. A ver, el siguiente ejercicio. Determine el valor de la diferencia potencial de A y B. Determine la diferencia de potencial entre A y B. O sea, ¿qué me están pidiendo? El voltaje, ¿no es cierto? Es lo que me están pidiendo, el voltaje entre A y B. A ver, vamos a hacer el circuito.
Ya chicos, a ver todos, en el siguiente circuito, a ver, traten de participar chicos, ¿ya? Traten de participar. Me están dando este circuito, ¿ya? Todos atentos, chicos, todos atentos. Determine la diferencia de potencial entre A y B. ¿Dónde está A? Acá. ¿Dónde está B? Acá. Entonces me están pidiendo todo este es el voltaje entre A y B, todo este tramo es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero necesito calcular la corriente. Es lo primero que tienen que hacer ustedes, calcular la corriente eléctrica. A ver, ¿qué observamos? A ver, ¿qué puedes observar el alumno Canela? Canela, ¿qué puedes observar acá en el diagrama? ¿Qué puedes observar? ¿Qué observas? 3, 2, 1, responde. No indaga. A ver. Están en paralelos. Se está observando un circuito cerrado. ¿Pero qué ves en el circuito cerrado? ¿Qué ves? 1, 2, 3, 4. 4 resistencias. ¿Qué más ves? Aparte de las 4 resistencias. ¿Qué más ves? Dos fuentes de tensión. O sea, hay dos alimentadores. Hay dos alimentadores. Se está observando que hay dos alimentadores. Uno de 200 voltios y el otro es de 60 voltios. Hay dos alimentadores. O sea, quiere decir que estos dos alimentadores alimentan todo este circuito. Lo alimentan. ¿Ya? Lo alimentan. Bueno, entonces yo quiero saber cuánto vale I. Quiero saber cuánto vale I. A ver, chicos, concentrados. Nosotros hemos dicho que un alimentador está formado por una rayita pequeña y una rayita grande, ¿no es cierto? Entonces va de la rayita menor a la rayita mayor. ¿Cómo sería la corriente? Estaría así, porque va de menos a más. Va de menos a más. Y si fuera así, entonces, ¿cómo sería? Fuera de menos a más. O sea, la corriente iría de esa manera. Siempre iría la corriente de esa manera. Entonces, aquí, vamos a ver. ¿Cómo iría la corriente? A ver, de menos a más. ¿Cómo iría la corriente? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Cómo iría? A ver, ¿quién me dice? Derecha. Para la derecha, muy bien, para la derecha. ¿Por qué? Porque acá de menos a más. Entonces, este es el sentido de la corriente, pasa por este tramo. Y acá, ¿cómo iría? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Cómo quedaría? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces me quedo hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Como el 200 voltios es el mayor, va a ganar este sentido. Entonces, cuando el sentido va a pasar por este circuito, se va a chocar con el que va en sentido contrario. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué podría ser? ¿Sumarlos o restarlos? ¿Qué me dicen ustedes? Restarlos. Restarlos. ¿Por qué? Porque están en diferentes sentidos. Es igual como la estática. ¿Se acuerdan ustedes de la estática? Cuando hay dos cuerdas en sentidos contrarios, pues se restaban, ¿no es cierto? Vectores, ¿se acuerdan? Así, igualito. Si esto va así y el otro va para arriba, entonces se van a chocar. Entonces, como va a haber un choque, va a haber una resta. Porque si fueran así, de un mismo sentido, se sumaría. Entonces, como ya ustedes se dieron cuenta, entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje es igual a R por I. Entonces, los voltajes, ¿qué hago? ¿Sumo o resto? Resta, 140. Resto. 200 menos 60. Las resistencias.
por la corriente. Acá las resistencias. Como es un solo circuito cerrado, voy a sumar todas las resistencias. Sumamos 25 más 10 más 15 y más 20 por I. ¿Acá cuánto sería? 140, ¿no? 140. ¿Y acá cuánto saldría la suma? 70, 70. 70, ¿no? Sí. 70. El 70 pasa a dividir. ¿Cuánto queda? 2 amperes. 2. Está. O sea, quiere decir que esta corriente, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? A 2 amperios, ¿no es cierto? Ahí está. 2 amperios. Entonces, esta corriente, nos olvidamos de acá, ya nos olvidamos porque esos trazos les va a servir para que ustedes puedan designar el ejercicio o la operación. Entonces, quiere decir que la corriente va a pasar por acá, ¿no es cierto? Todo esto va a pasar la corriente. Y esta corriente va a ser de 2 amperios. Ya está ya. Ahora sí, ya lo tenemos afinado. Pregunta, ¿cuánto vale el voltaje? El voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? ¿Cuánto valdría el voltaje aquí, en este punto? ¿Cuánto valdría? ¿Cómo hago para calcular ese voltaje? Igualito, aplico esta ecuación. B es igual a R por I. Entonces la corriente pasa por esta resistencia. Ojo, esta corriente pasa por esta resistencia, entra por esta resistencia. Entonces, al entrar a esa resistencia, lo que se va a observar es una fuerza, es una caída de tensión. Y esa caída de tensión se va a manifestar con la letra B. B es igual a R por I. Entonces, ¿cuánto vale esa B? ¿Cuánto vale? Resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 60. No. 20. 15. A ver, 15. A ver, no entiendo. a ver. Sí, profe, 15. La corriente es esta, ¿no es cierto? Pasa por acá. Luego voltea. ¿Con quién se choca primero? 15. 15. ¿Cuánto vale la resistencia? 15. 15. 15 por el valor de la corriente que pasa. ¿Cuál es el valor de la corriente que pasa? Esa cabe. ¿Cuánto vale? 2 2 amperios. amperios. Ahora sí, ¿cuánto sale acá? 15 por 2, ¿cuánto es? 30. 30. ¿30 qué? ¿30 qué? Voltios. Muy bien. Voltios. 30 voltios. Ahora sí, pregunta, si abajo es 60 voltios y arriba genera 30 voltios, ¿cuál es la tensión entre A y B? ¿Cuál sería? El voltaje de 60 más el voltaje que genera la resistencia. ¿Cuánto es el voltaje que genera la resistencia? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el valor? 30. 30. Entonces, más 30. ¿Y cuánto saldría en total? 60 más 30 igual a 90 voltios. Listo, eso es todo. Eso es todo, chucha. Tienen que fijarse bien. La respuesta no sería 60, sino que acá la resistencia va a generar una caída de tensión. O sea, va a generar un voltaje. Voltaje arriba y voltaje abajo, ¿qué se hace? Se suman, porque los voltajes son escalares, no son vectoriales, son escalares. Se suman los dos voltajes y ¿qué tienes? El voltaje total en total. A ver, ya nos quedan 2 minutos. A ver, participación. ¿Quién me dice, y le pongo una nota excelente, quién me dice el voltaje de esta corriente, de esta resistencia? ¿Cuánto vale el voltaje de esta resistencia? Ahora, ¿cuánto sería? 40. 40. 40. No. ¿Alguien dijo primero? ¿Quién fue? Yanela, profe. Yanela. González, como siempre. ¿Ya? Voy a poner tu 20. Listo. 20 voltios. Muy bien. Siguiente.
¿Cuánto vale el voltaje acá? Ahora, 50. Yo lo 50. dije primero, ¿eh? acá sería 50. 50. Muy bien. Fabricio, ¿no? Fabricio y Sí. alguien más dijo. Después Y Giampiero, creo. Perdón. No, profe, le dijo González primero. Ya, un ratito para Yo lo tomar dije a los primero. alumnos que están participando en el chat. Ya, estoy tomando esta fotito para los chicos para poder en vaya Zoom. Profe, toda la clase está participando por audio, profe. Sí, yo estoy viendo todo, no se preocupen. Ahora sí, el último, chicos. ¿Cuál es el voltaje acá? ¿Cuál sería el voltaje? Ahora. 20 voltios. 20 voltios. 20. 20. Muy bien. Acá sería 20 voltios. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada resistencia absorbe una caída de tensión. ¿Y cómo lo hace? Multiplica la resistencia por su corriente. Y nada más. Bueno, pues chicos, una captura y nos quedamos ahí nomás, ¿ya? Ese ejercicio que queda, falta un ejercicio, lo vamos a hacer en la otra semana del repaso. ¿Ya, chicos? En el repaso lo hacemos. Ya, chicos, lo dejo ahí. Cuídense. Una fotito, rapidito. Profe, quiero mi nota. No, Profe, acá. en la parte de Yo 20 quiero mi amperios, nota. puso 20 voltios. Puso 20 voltios en vez de 40. ¿En dónde? Ahí. No, abajo. Abajo. Ahí En era 20 40. Acá voltios, abajo. profe. Ah, ya, sí. Está bien.